Hola, esta semana hemos hablado de autoayuda en la radio, de qué es la autoayuda, porque en estos últimos años, al menos la literatura referida a la autoayuda ha tenido un auge, un crecimiento, y por qué la autoayuda tiene una connotación peyorativa. También me gustaría hablar de esto último. Veréis que también aquí debajo, en la descripción por escrito, os pongo bibliografía recomendada, tanto de literatura que pueda servir de contrapunto a la literatura de autoayuda, como también ensayos que critican de una forma más específica y evidentemente más profunda de lo que voy a hacer aquí, esta dimensión o este conjunto de disciplinas que generalmente nombramos como autoayuda. Bien, ¿qué es la autoayuda? Así de una forma somera voy a definir la autoayuda como aquel conjunto de prácticas y discursos que se centran en la capacidad del individuo, únicamente en su capacidad, para resolver una problemática concreta. Por tanto, estoy hablando de un conjunto de prácticas y discursos. Es decir, no solo me estoy refiriendo a la literatura que generalmente mencionamos como la literatura de autoayuda, los ensayos de autoayuda o ese apartado en las librerías que pone autoayuda, sino también a determinadas prácticas. Y son prácticas y discursos que no se ciñen a una disciplina en concreto, sino que son prácticas y discursos transversales a muchas disciplinas. Es decir, podemos encontrar autoayuda tanto en la disciplina de la psicología, en la disciplina de la filosofía, en la disciplina de la nutrición. Comentábamos en la radio que el discurso de ultraderecha puede ser considerado como la autoayuda de la política. En fin, hay mucha, digamos, que no se centra para lo que me quiero, a lo que quiero señalar es que no se centra en una disciplina en concreto, sino que son transversales. Eh, Generalmente la literatura de autoayuda es escrita o bien por personas que han pasado determinada experiencia y que quieren compartir esa experiencia para ser referentes o para ser modelos para gente que esté pasando, esté viviendo esa experiencia, o por profesionales con determinada formación que justamente ofrecen esa formación a través de metodología, a través de discursos para resolver una determinada problemática. Otra característica de la autoayuda es esta que estoy diciendo, que es la autoayuda se focaliza sobre una determinada problemática y ofrece un lenguaje sencillo y tiene una vocación práctica. Y por último, que aquí me he hecho un esquema, y por último, eso lo que he dicho, que ponen el individuo en el centro y lo quieren dotar de herramientas para solucionar determinada problemática. Entonces, ¿por qué la literatura de autoayuda o la autoayuda tiene este auge? Comentábamos en la radio el crecimiento del 40% en cuanto a la literatura de la autoayuda que tiene el sector editorial. Bueno, aquí diría que desde hace ya muchas décadas nuestra actualidad se caracteriza por la convivencia, una convivencia muy evidente con la incertidumbre. La incertidumbre entendida en sentido material y existencial. Material por cuanto cada vez es más precaria la dimensión material de nuestras vidas, es decir, somos más pobres, dicho literalmente, pero también una precariedad existencial. En la medida en que hemos perdido referentes que antaño generaban confianza, como son los referentes que tienen que ver con la religión, pero también los referentes que podían venir de la filosofía o de determinadas corrientes ideológicas. Y a la vez, esas corrientes, esas ideologías, esas filosofías o religiones que tenían esa confianza se han diluido o han perdido el protagonismo que tenían, y a la vez han surgido un montón de voces que
evidencian o que señalan multitud de formas de vivir, de pensar, de tener hábitos saludables. Es decir, nos encontramos con primeramente una pérdida de confianza hacia los grandes relatos y a la vez una multitud de voces que buscan ser la alternativa a esos grandes discursos. Sin embargo, aquí también voy a señalar que forma parte de nuestro presente la ausencia de tiempo de calidad para poder profundizar en todo el conjunto de información que recibimos. Es decir, estamos saturados de información. Y eso tiene repercusiones que hablo en la radio, pero que aquí no me va a dar tiempo a hablar. Entonces, claro, la autoayuda en este sentido ofrece una pauta más sencilla sobre una temática concreta, por tanto reduce la problemática y gracias a esa reducción ofrece un campo de coordenadas que para el individuo pues son un sosiego de orden, de estabilidad y de referencia. Entonces ya entro a preguntar o a responder por qué la autoayuda tiene esta connotación peyorativa. Aquí me gustaría alejarme del etiquetaje fácil de la autoayuda como algo negativo. Primeramente porque me gustaría, es decir, si la autoayuda tiene un auge es por algún motivo. Y creo que uno de los principales es porque confía en el individuo. Y eso es algo muy agradable. Que confíen en uno mismo es agradable, además de que halaga, es agradable y es esperanzador. Creo que eso nos daría pie a una reflexión más amplia de la que tampoco voy a indagar ahora, pero creo que eso dice mucho de nosotros. Y es evidente que podemos desconfiar de esta confianza que busca transmitir la autoayuda al individuo, pero sí creo interesante ver cómo uno de los motivos por los que tanto éxito tiene la autoayuda es que confía en nosotros, ¿no? En este mundo tan individualista, pero a la vez tan vacío de rostro, que alguien confíe en uno, pues es esperanzador. Es esperanzador y genera calidad. Bien, me voy a por qué es peyorativo el término de autoayuda. Primeramente por el lenguaje tan sencillo. Es decir, la literatura de autoayuda pierde complejidad, pierde visión de globalidad. Y en esa pérdida de globalidad, lo que está perdiendo, lo que no está poniendo el foco de atención es en la complejidad que tiene que ver con el hecho de poner la atención en el individuo, de la que hablaré un poquito más adelante. Y junto con esa pérdida de complejidad o esa sencillez, también ofrece muchas veces mundos imposibles. Ofrece muchas veces idealizaciones imposibles. Se habla de felicidad, se habla de superar determinados tipos de experiencias que al entender, al menos desde el paradigma de la filosofía, estaría bien empezar a tener una cultura que permita convivir con la falta que caracteriza al ser humano, con la vulnerabilidad que caracteriza al ser humano. Estaría bien tener una cultura que nos permita convivir con el hecho de entender que no pueden haber paraísos en esta tierra, que no pueden haber paraísos en esta tierra y que las veces que hemos querido tener un paraíso se ha convertido este mundo en un infierno. Entonces, junto con la importancia de entender que nos hace falta una cultura que priorice el hecho de poder convivir con nuestras heridas, el hecho de poder convivir con nuestra falta, con nuestra vulnerabilidad, con nuestra insatisfacción. También creo interesante poder criticar la autoayuda por el paralelismo que tiene con nuestro contexto neoliberal. El paradigma de la autoayuda muchas veces nos responsabiliza de aquello que nos pasa y nos hace únicamente responsables de aquello que nos pasa, cuando muchas veces, digamos, las problemáticas con las que convivimos tienen un trasfondo que tiene que ver con nuestro contexto socioeconómico y que es imperativo poner el foco de atención en ese contexto económico o socioeconómico para criticarlo y transformarlo de una manera colectiva. Porque no solamente el paradigma de la autoayuda
centra la insatisfacción en el individuo, sino porque también hace responsable a ese individuo de la superación de esa problemática. Y aquí, en este doble juego de culpabilizarlo de la problemática y hacerlo responsable de su posible solución, está cargando al individuo con una pesada carga y además lo está alejando de poder ver que su mundo, el mundo del ser humano, su problemática, tiene una ligación con el contexto. Por tanto, la literatura de autoayuda o el paradigma de la autoayuda individualiza la problemática, interioriza el malestar de esa problemática en el individuo y le hace perder la dimensión crítica respecto a su contexto. Creo que esa crítica es fundamental para entender también entonces que la cultura del paradigma de la autoayuda lo que genera es más soledad, más individualismo y más necesidad todavía más necesidad de literatura de autoayuda. Entonces, creo que ahí es importante poner el foco de atención para buscar alternativas que sepan combinar, y eso creo que es importante, que sepan combinar la imprescindible tarea de autoconocimiento que tenemos para con nosotros mismos, es decir, para saber cómo estamos ubicados en el mundo, pero también, y junto con ello, para ver que esa forma en la que estamos ubicados en el mundo tiene que ver con nuestro contexto y que es tan imprescindible el trabajo de autoconocimiento para con uno mismo como el trabajo de cuidado con el mundo, de crítica a nuestro contexto socioeconómico y, por tanto, de transformación, de voluntad de transformación. Bueno, hasta aquí. Un abrazo.